Laboratorio de Bioquímica Clínica de Barata y Vallejo. Teléfono 421-826. Necochea 606, General Villegas. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Adherido a FEB. Alberti 620, teléfono 422-273. Siempre con los docentes velando y luchando por una educación de calidad. Y este año la idea de pensar otra cosa es justamente tocar temas que son muy relevantes para la filosofía, pero quizá no estamos acostumbrados a pensarlos, ¿no? El cuerpo fue el primero, ahora vamos a hablar del problema del mal. Y bueno, muy interesante mientras preparaba durante la semana y cuando intensificaba el trabajo me sorprendía la cantidad de preguntas y de problemáticas que se pueden disparar hablando sobre el mal. Es obviamente la antinomia de el bien. El tema es, uno no existiría sin el otro. Bueno, eso ahí ya está bastante interesante para empezar a pensar. Lo que siempre hacemos es plantear algunas preguntas, ¿no? Para disparar la conversación. Y una cosa que nos podemos preguntar es, para empezar así, es ¿qué es el mal? Si existe como tal, si existe en sí mismo el mal, ¿cuál es el origen? Y algo muy interesante es si es lo mismo el mal que la maldad. Y si existe la maldad, ¿quién determina qué es lo malo? ¿El mal puede ser absoluto o es relativo? Si es relativo, ¿relativo a qué? Entonces, ahí ya empezamos a pensar, ¿no? Esta idea, ¿somos todos buenos? ¿O todos somos malos? ¿O las dos cosas? ¿No? ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar cuando opera la maldad en cada uno? O si el mal es una cuestión meramente social. También me pregunto si hay grados de maldad, grados aceptables y grados no aceptables, si se puede gradar, ¿no? Se puede hacer una gradación. Y bueno, me sorprendió mucho la investigación sobre este tema, porque es un problema que los manuales de filosofía es medio difícil encontrarlo. Pero cuando rastreas en los grandes pensadores de la historia, de toda la historia de la humanidad, fue un problema que los preocupó muchísimo. Es un problema clave, para pensar nuestra existencia. Para pensarnos a nosotros mismos, para pensarnos como sociedad. Y no es solo un tema de filosofía, claramente, ¿no? También es un tema de la religión, es un tema de la cultura, es un tema de la antropología y de la psicología, como la mayoría de los temas que planteamos. ¿Y propio de la humanidad? Y propio de la humanidad, esa también es una buena pregunta. O en la animalidad también hay maldad. ¿Pueden ser malos los animales? ¿Viste que a veces decimos, no, ese perro es re malo? ¿Puede un animal ser malo? ¿Qué entendemos también por lo malo, por la maldad? Y ahí ya se pueden despegar un montón de reflexiones que realmente nos atraviesan, Por ejemplo, uno puede empezar, digamos, por el sentido común y empezar a pensar en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana, ¿qué es lo que uno percibe como la estoy pasando mal o esto me hace mal? Y pienso, por ejemplo, en la enfermedad como un problema, digamos. Y ahí ya lo podemos ligar con el problema del cuerpo, ¿no? El cuerpo se enferma. Entonces, el mal existe como tal cosa, porque ahí, bueno, tenemos mucha tela para cortar. Muchos autores, por ejemplo, uno de los que más pensó el problema del mal fue San Agustín de Hipona, y San Agustín dice,
el mal no existe en tanto mal, sino como ausencia del bien, ¿no? Es como la oscuridad. La oscuridad no existe. Existe ausencia de luz. Entonces, cuanto menos luz hay, más oscuridad hay. Cuanto menos bien hay, aparece como esta cosa de la maldad o el mal. Lo mismo dice, por ejemplo, Descartes. Descartes, quizás siguiendo hasta la misma línea, va a plantear: el mal es una privación, es la privación de lo perfecto. Cuanto menos perfecto se es, más alejado del bien se está, entonces más mal hay. En el medio de esto, y adelantándose a la pregunta que te iba a hacer con respecto al origen del mal, si es algo en nosotros, casi celular, digo, en las células, que un día se despierta, como puede ser una enfermedad terminal, alguien nos dice, y es invento del hombre, el origen de todos los males es el dinero. Bueno, muy interesante. El Dios al que le reza todo el mundo, el dinero, ¿no? Aún los ateos. Es todo el mundo, en todo el mundo se reza a ese Dios. Bueno, eso lo dijo Jesús, esa frase dijo: el origen de todos los males es el amor al dinero. Eso lo dijo Cristo. Y bueno, si lo dijo Cristo, imagino que tiene una profundidad que hay que analizar, porque en nuestro mundo lo podemos evaluar eso. Las guerras, la destrucción, el sometimiento a pueblos enteros por amor al dinero. Ahí tenemos el mal como un problema social, ¿no? Y ahí también pensaba el mal como la enfermedad, pero también como la crueldad, como el sometimiento, como las formas de abuso. Algunos piensan también todo lo que genera dolor puede ser algo malo. Y uno puede imaginar, bueno, pero ¿por qué hablar del mal? ¿Por qué no hablar del bien, por ejemplo? Bueno, el bien es un tema que, insisto, en cualquier manual de filosofía aparece el tema del bien, pero no el tema del mal. Y a mí me parece más relevante más relevante que hablar del bien, hablar del mal, porque uno prende las noticias o escucha las noticias y se nota esa maldad que nos habita, que nos atraviesa, ¿no? Como grandes relatos podemos pensar lo que se ha hecho en Siria últimamente, ¿no? La guerra de Siria. En 5 o 6 años destruir por completo una nación, desplazando millones de personas, destruyendo sus casas, violando a sus mujeres, sus niños, ¿no? Y los países más poderosos del mundo pusieron mucho dinero para que eso suceda y para manejar, ¿no? El gas, el petróleo. Entonces, digo, está bueno pensar cuál es el origen del mal. Pero cuando, claro, uno lo piensa como la guerra en Siria, como ¿no? Como la máxima exponencia del mal, se olvida de pensarse a sí mismo en relación al problema del mal. ¿Cuándo yo soy malo? ¿No? ¿Cuándo soy malo? Y en esto, bueno, el ingenio popular también es muy maravilloso, porque hay muchos chistes que circulan con respecto a de dónde sale nuestra maldad. Por ejemplo, en la picardía siempre hay un grado de malicia. Claro. Bueno, maldad a través del humor se vuelve crueldad. Claro, y bueno, y la crueldad es tremendo. O sea, es hacerle mal a alguien o hacer sentir mal a alguien para sentir placer. Eso es re común. Por ejemplo, en el bullying. O sea, yo te someto, te hago sentir mal, digamos, intento destruirte de alguna manera, porque eso me causa placer. ¡Wow! Fuerte. Y encima, esto es muy común entre los niños, por ejemplo. Entonces acá viene la pregunta: ¿somos buenos por naturaleza o somos malos por naturaleza? Rousseau, por ejemplo, diría: no, somos buenos por naturaleza, pero la sociedad nos corrompe. Y Hobbes diría: no, el hombre es el lobo del hombre. O sea, el hombre busca hacerse daño, busca dominar, y si no hay un orden que se imponga desde la ley, nos mataríamos todos entre todos.
Bueno, parece que hay un nicho acá para seguir explorando, porque es muy, muy profundo todo esto que estamos diciendo. En el origen de la filosofía, Sócrates, siempre, ¿no? Y él decía, el peor mal es la ignorancia. No se actúa mal por maldad, sino que se actúa mal por ignorancia, por no saber lo que está bien. Porque si una persona realmente es consciente de lo que está bien y de lo que hace bien, no haría otra cosa. Porque la persona lo que busca es ser feliz, y la única manera de ser feliz es actuando bien. Bueno, interesante lo que dice Sócrates. Platón, su discípulo, dice, sí, está bien eso, pero hay infinidad de formas de hacer el mal y muy pocas para hacer el bien. O sea, los caminos que conducen al mal son muchísimos y los que conducen al bien es profundo, es interesante. Spinoza, por ejemplo, que tiene una postura menos absoluta, va a plantear, bueno, no hay bien y mal. No hay bien y mal. No hay bien y mal como dos entidades, así como cosas que existen por sí mismos, sino que hay bueno y malo. Y eso es relativo a cada uno. O sea, lo que puede ser bueno para mí, la misma acción, la misma situación puede ser malo para vos, ¿sí? Nosotros nos gusta mucho hablar en la radio. Lo pasamos bien acá. Pero capaz que tenés que entrevistar a alguien que es muy, muy retraído, muy tímido, y la misma acción le hace mal, la pasa mal. Entonces, no, Spinoza dice, lo bueno es lo que es útil y lo que conviene conmigo. Y lo malo es lo que me descompone, lo que me desarticula, lo que descompone mis relaciones, dice Spinoza. Entonces, lo bueno y lo malo, para Spinoza, tiene que ver con una serie de relaciones que cada uno establece con los demás y con el entorno, con el mundo. Y ahí ya vemos cómo a lo largo de la historia de los grandes pensadores se van armando distintos conceptos sobre este problema, que es un problema muy, muy importante. A Hannah Arendt, que es una filósofa judía del siglo XX, que le tocó reflexionar sobre los horrores del nazismo, bueno, quizás el máximo ejemplo de maldad, ¿no? Podríamos decir, si tuvieran que elegir una foto para representar la maldad, muchas personas pondrían a Hitler, ¿no? Como la expresión de toda clase de mal. Y Hannah Arendt escribe un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, porque ella le toca cubrir el juicio a Eichmann, que fue un oficial nazi, y dice, si uno lo veía, parecía un buen tipo, un tipo normal. No era Hitler, ¿viste? Así, tipo la caracterización del mal. Era un tipo normal. Sin embargo, cuando se empieza a investigar los horrores que había cometido, pero él decía, yo lo cometí en tanto funcionario. Yo era un funcionario que cumplía órdenes. Pero eran horrores, sabemos de los horrores del nazismo. Y entonces ella elabora un concepto, Hannah Arendt, que es la banalidad del mal. O sea, llega un punto en donde el mal se banaliza a sí mismo. Yo hago esto porque es lo que tengo que hacer, aunque sea un horror. Y dice, son personas normales que cometen actos terribles o horribles, cumpliendo órdenes y cumpliendo las normas, digamos, del sistema. Entonces, esa sumisión total a la autoridad y esa irreflexión de los actos produce horrores que son naturalizados como si estuvieran bien, porque están adecuados a las leyes, digamos. Tiene que ver con que es algo natural en nosotros, propio de la condición humana. Bueno, eso es lo que yo digo que hay que pensar. Porque así como el dinero apareció, no es producto de la creación, el sistema o los sistemas también son productos creados. Sí, por nosotros mismos, exactamente, producto de las relaciones sociales. Entonces, bueno, Hannah Arendt, por ejemplo, dice, ¿qué es el mal? O sea, el mal auténtico, ¿sabes cuándo te das cuenta que existe un mal? Cuando dice, nos causa un horror indecible. Cuando es algo que no podemos decir, cuando nos deja como así, sin voz, ahí estamos frente al mal.
Pero en nuestra vida cotidiana hay actos de mucha maldad que nosotros los tomamos como naturales. Por ejemplo, algo muy, muy típico que lo hablamos el año pasado es el chisme, por ejemplo. El chisme es terrible, las consecuencias que trae, los problemas, la forma en la que nos relacionamos cuando usamos el chisme como forma de vincularnos. Es un horror, realmente es un horror. Pero está renaturalizado al punto de que es una costumbre en los pueblos en general, es juntarse a tomar unos mates y chusmear, ¿no? Y Kant, por ejemplo, que es un gran filósofo de la historia y que reflexiona mucho este problema, él dice que el origen del mal, ¿sabes dónde está para Kant? No. En la libertad. O sea, podemos actuar mal porque somos libres. Si no fuéramos libres, o sea, si fuéramos un animalito más que cumple las leyes de la naturaleza, sí, mataríamos para comer, pero lo que necesitamos, ¿no? Como lo hace cualquier depredador. Bueno, volvemos al origen de estar sometidos a un sistema. Claro, bueno, y ese sometimiento, ¿es voluntario o es inconsciente? También hay muchos autores que plantean, bueno, el bien es la razón y todo lo que es irracional es malo. O sea, lo instintivo vendría a ser lo malo. Yo me lo pregunto, porque si el origen del mal, como dice Kant, está en la libertad, entonces hay muchos actos racionales que son profundamente malvados y que son resultado de una reflexión. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los crímenes del nazismo fueron premeditados, organizados y hasta se desarrolló tecnología de punta para poder producirlo, perpetrarlo, porque cuando hay maldad hay una perpetración, ¿no? Que es una palabra mucho más fuerte. Hoy estamos en un tiempo disruptivo a partir del exceso de tecnología, la masificación de redes sociales que nos condicionan inconscientemente pueden ser funcionales a alguna forma de maldad también. Completamente, y se expresa también esa maldad que quizás tenemos dentro, ¿no? Bueno, leí un chiste el otro día muy, muy genial. La gente de bien comparte memes, decía, y la gente la gente del mal despotrica en las redes sociales, ¿no? Tengo un amigo hermoso de acá de Villegas que es un personaje que le dice: yo siempre opero para el bien. Y es muy buena, es muy divertida la frase, pero es muy buena. Claro, ya operar en sí... Operar para el bien implica una decisión, o sea, yo quiero actuar bien. Y esto inevitablemente nos lleva al terreno de la política, porque si decimos, bueno, hay un sistema que produce maldad, que reproduce la maldad, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde 1 de cada 2 niños son pobres, digamos, hay un mal que está enquistado, que está en la base misma de la organización social, porque resta oportunidades, porque produce desigualdad, porque genera crueldad, porque genera resentimiento, que es otra gran raíz de la maldad, el resentimiento. Yo creo que absolutamente nada bueno puede salir de ahí, pero tenemos una sociedad que produce resentimiento, por el origen por la forma de relación social que desarrolla. Bueno, eso trata de alguna manera de explicar que quien se convierte en victimario en tiempos de inseguridad en realidad es una víctima del sistema, aunque por sus actos de ninguna manera se lo puede concebir como tal. Claro, bueno, eso es re interesante, que sería el problema del delito, por ejemplo. El delito. Hay un orden establecido y ese orden es alterado. Entonces muchos autores, por ejemplo Schelling, plantea que el mal es la inversión del orden, ¿no? Hay un orden y la inversión de la norma, lo que va contra la norma, sería el mal. Y eso está bien, eso es muy interesante, pero también podríamos pensar si no hay también una imposición, si el mal no puede llegar a ser también
la imposición de un orden, la instauración de un orden, no solo la inversión, sino también el que logra instaurar un orden, el que pone las reglas del juego. Y dice, bueno, este juego se juega así, pero resulta que esas reglas son perversas. Y acá aparece otra palabra, ¿no?, que puede permitirnos hablar del mal. Si esas reglas son perversas y vos aceptás esas reglas, ¿no estás formando parte de un orden malvado, maligno, perverso? Entonces el mal es la inversión del orden, es contrarrestar las normas o es aceptarlas sin cuestionarlas. Pero también en todo esto hay una cuestión más allá del aspecto colectivo, que es nuestro propio orden individual. Porque independientemente de que somos animales comunitarios, tenemos nuestra propia individualidad, digo, y es ahí donde uno consigo mismo, en el momento inevitable del sinceramiento, sabe si es bueno o es malo. Eso para mí es muy, muy clave, muy importante pensarlo. Porque siempre el malo es el otro. Recién hablábamos de política y vos antes, en el bloque anterior, preguntabas quién es el malo y quién es el bueno. Y siempre, o sea, nuestros políticos plantean, yo votenme a mí porque yo soy el bueno y no lo voten a aquel porque es el malo, ¿no? Y esa visión Disney de la realidad, ¿no?, esa visión Disney es muy contraproducente, porque tenemos que empezar a asumir que hay mucha maldad dentro nuestro, que cada uno, vos decías, del universo personal, ¿no?, que hay mucha maldad, y hay muchas cosas que nosotros justificamos, pero que son profundamente perversas, de nosotros mismos, en nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos. Yo lo pienso, por ejemplo, los que somos papás o mamás. Hay muchas cosas muy crueles que le hacemos a nuestros hijos, y decimos que las hacemos por amor, y son crueldades, ¿no? Por tu bien. Claro, pero que en realidad, ¿por el bien de quién es? ¿O es por mi comodidad? A mí me queda más cómodo tal cosa, ¿no? Entonces, no sé, pienso, vos decías el uso del celular, por ejemplo, ¿no? Chupete electrónico, necesito que no me moleste, ¡pum!, te chufo el celular. Bueno, salga a comer a cualquiera de los lugares disponibles en General Villegas, sin ir más lejos, y es una conducta recurrente, la de padres y la consecuencia de sus hijos respecto al celular. Bueno, también pienso, digo, quiero charlar un ratito, el pibe no me deja, tú, tomá, déjame charlar un ratito porque salí para poder conversar. Entonces digo, estas son conductas muy propias nuestras, que hay que pensarlas. O sea, pues este programa se llama, este segmento se llama Pensar otra cosa. Y bueno, para pensar otra cosa hay que poder pensar el problema del mal, porque es fácil verlo en los otros, digamos, uno cuando ve al otro, no, lo que está mal es esto y esto, y cuando tenés que ponerlo frente al espejo, ¿qué pasa? Bien, y hay también, respecto a lo que decías, comparando con algo macro como fue o es el nazismo, hoy a veces disimulado y suele aflorar, una frase muy criolla que es: tengo sana envidia. Tremendo. Y el lenguaje, o sea, cómo el mal se instaura desde el lenguaje, la maldad. Y cómo hoy vivimos una época de palabras vacías, de eufemismos, la posverdad, digamos. Eufemismos porque no decimos lo que queremos decir, disfrazamos la realidad con las palabras. Eso es perverso. Y donde hay perversión hay maldad, ¿no? Donde hay perversión hay maldad, hay oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, Freud, por ejemplo, en un texto muy interesante que se llama El malestar en la cultura, él plantea este problema, digamos, de la maldad, que mucha de esa maldad racionalizada es el resultado de tener que reprimir ciertos instintos y el miedo que esto produce. Decíamos del nazismo recién, la Alemania nazi era la sociedad más culta del mundo, no eran unos brutos, ignorantes, retrasados, porque también cuando aparece
Ayer escuchaba una filósofa española que decía, hay que distinguir el horror del terror, ¿no? El terror viene a romper con un orden y bueno, y todo el mundo lo condena, ¿no? Cualquier acto de terrorismo, digamos. Pero el horror, un vecino de toda la vida del barrio, nos enteramos que corta en pedazos a la mujer y la saca en una bolsa de basura y la pone en un container, como hemos visto últimamente en los femicidios. Y el horror es distinto que el terror, porque el horror es... No vayamos más lejos. Gente que abusa en nuestra localidad y de golpe nos encontramos con una actitud impensada de fulano o mengana. Claro, pero estuvo siempre ahí. Y ese es el horror. Estuvo siempre ahí. Al lado nuestro o en nosotros. ¿No? Entonces, muchas veces el lenguaje sirve para tapar esa realidad. Y muchas veces puede servir para desnudar esas contradicciones. Entonces, el lenguaje no es algo inocuo, como yo digo la realidad. Porque como la digo, es como la pienso, con las palabras que uso para poder pensarla. Así que bueno, yo no sé si podría concluir en algo, porque la verdad que este problema, en lo personal, lo digo, me atravesó investigarlo, leerlo, me hizo preguntarme muchas cosas a mí mismo, digamos, cuántas veces uno imagina, no, yo soy una buena persona. Ah, ¿sí? Y cuando empezás a revisar las actitudes que tenés, ¿soy tan bueno como pienso que soy? El famoso muerto en el placar. Claro, exactamente. Y también tenés el dicho popular, ¿no? Todos lo tenemos. Todos. Bueno, será cuestión de abrir placares y ver con qué me encuentro. Y de animarme a enfrentarme a ese fantasma, digamos. A ese fantasma. Pero ¿qué frases se usan, por ejemplo, cuando descubrimos los horrores que nos rodean? Decimos, qué bestia, qué animal. O decimos, ese tipo está loco. O esa mujer está loca. Entonces, con esto de la locura, la bestialidad, por eso decía lo de las palabras, ¿qué hago? Deposito esa maldad en algo anormal. Entonces, nosotros los normales no somos malos, ¿no? Y acá vuelvo con Foucault, que hablábamos de los cuerpos. La cuestión del cuerpo. El mal, y esto es interesantísimo porque también lo dice Schopenhauer, el mal se ejerce desde el cuerpo y sobre el cuerpo. El mal se ejerce desde el cuerpo y sobre el cuerpo, ¿sí? Muchas enfermedades, hablábamos la otra vez, son el resultado de ciertas cosas que están ocultas y que de alguna manera emergen, se manifiestan, como las enfermedades autoinmunes. Es muy interesante pensarlo esto, el mal como enfermedad, porque la enfermedad tiene una realidad positiva en el cuerpo, no es una ausencia, es una presencia, ¿no? Así que bueno, es interesante, yo podría seguir porque en realidad realmente me despierta muchas inquietudes, muchas preguntas este problema. Imagino que a la gente que nos está escuchando también, pero no podemos seguir eternamente, ¿no? hablando en la radio, hay que seguir el programa y sinceramente lo digo, me atravesó pensar el problema del mal porque es algo que está mucho más presente en nosotros y en nuestra sociedad de lo que estamos dispuestos a aceptar. Entre las cosas que nos escriben, dice que no hay que irse tan lejos respecto al nazismo. Sin ir más lejos, nuestras masacres locales. Patagonia Rebelde, masacre de Napalpí, 30.000 desaparecidos en la última dictadura, Rincón Bomba, entre tantos. Sí, la historia de la violencia política en Argentina es terrible. Bueno, esta semana se cumplieron 2 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Y los discursos que uno a veces escucha es, bueno, pero ya está, el peritaje dijo que se ahogó. ¿Y quién se va a nadar al río Chubut un 1 de agosto? Entonces, los discursos de odio que hay, que siguen circulando
y que muchas veces nosotros mismos agitamos, discursos de odio, ¿no? Es tremendo, y nos desnudan de cómo somos, ¿no? Yo pienso siempre en ese cuento tan maravilloso de Jekyll y Hyde, el doctor Jekyll, que era un tipo buenísimo y de noche se convertía en Mr. Hyde, ¿no? Todos somos como Jekyll y Hyde. Pero es algo consciente, entonces. Un No lo acto sé. reflejo consciente. Sí, Aunque algunas cosas sí y otras no. Bueno, ahí tendría que llamar a un psicólogo, a algún psicoanalista que lo pueda explicar mejor que yo. Pero es muy profundo, es muy profundo. Hay una forma inocente de mal, que no es tal, obviamente. Yo lo grafico con una vecina en General Pinto en mis años de ciudadano de aquí Salceda. Era muy concurrente a una iglesia, independientemente del credo, y la señora decía, que Dios me perdone. Pero... Siempre que alguien empieza con esa frase... Y hacía mucho mal con sus palabras. Lo cito siempre porque es así. Bueno, ahí tenemos el mal banalizado. Bueno, que comparado con, salvando las distancias, con la droga, digo, fumo un porrito respecto a la cocaína no es nada. Y es tan nocivo una cosa como la otra. Bueno, y es muy interesante, ves que nos empezamos a profundizar porque ni nos metimos en la historia de las religiones. Vos hoy antes decías algo del yin y el yang, creo, en el bloque anterior, y podemos pensar la historia de las religiones occidentales o orientales, la presencia del mal y cómo combatir el mal, digamos, y todo lo que es adversarial es digamos, ¿no? El diablo o Hades, si lo querés, en la tradición de la mitología griega. Es decir, esto está presente en la reflexión humana desde el inicio de los tiempos. Y se ve que es algo que necesitamos seguir pensando porque nos atraviesa. Cerrando, el hecho de comenzar a poner la mirada, la atención, desde un contexto filosófico, se quiere, sobre el mal, es un avance del bien, tal vez. Muy bien, está muy bien. Sí, claro. Cuando yo me propongo, cuando ya lo puedo pensar, entonces lo puedo decir y quizás lo puedo modificar. Bueno, habrá que pensarlo entonces. Laboratorio de Bioquímica Clínica de Barata y Vallejo. Teléfono 421-826. Necochea 606, General Villegas. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Adherido a FEB. Alberti 620, teléfono 422-273. Siempre con los docentes velando y luchando por una educación de calidad.